el desayuno. Buen día. Es re bien tener a todos ustedes acá con nosotros, especialmente después de un día maravilloso como ayer. Antes de empezar, tengo algunas notas importantes del hotel para compartir con todos ustedes. Como recordatorio, el tiempo para hacer el checkout es a las 12 hoy, así que si ustedes van a dejar hoy, no se olviden de hacer el checkout. Pero también puedes dejar sus maletas con el concierge. Y si no lo han hecho, pueden obtener una prueba COVID antes de su salida a programarlo con el concierge. Just as a reminder, checkout today is at 12, and so if you are heading out after today's sessions, be sure to do that. If you would like to, you're always welcome to leave your luggage with the concierge, so you don't have to lug that around during today's sessions. And if you would like to, but haven't already, you can schedule a COVID test by doing that at concierge. Bueno, sin más preámbulos, tengo el honor de introducir al Dr. Tom Palmer, el vicepresidente ejecutivo de programas internacionales de Atlas Network, además de Carlos Newland, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Por favor, da la bienvenida a ellos. Well, good morning, everyone. I hope that this is going to be an interactive conversation. But to start it off, I want to ask Dr. Newland, Carlos, in a nutshell, what is it that you're measuring with this Index of Economic Mentality? Well, hola a todos, voy a hablar en castellano. Hay muchas formas de medir distintas dimensiones de, digamos, cosas o situaciones que hay en cada país. Se mide muchas veces dotación de factores, stock de capital humano, a veces tecnología a través de patentes, también medidas de otras cosas que hacen a la realidad en que funcionan las economías, como el marco institucional, los derechos de propiedad o la seguridad jurídica. Pero eso son todas cosas observables, cuantificables, que pasan, que uno puede ver funcionando en un país dado. Aquí lo que hicimos es algo distinto, es tratar de medir algo que está en la cabeza de la gente. En Argentina los periodistas lo han denominado chip ideológico argentino, por ejemplo, que es la forma en que nosotros tendemos a mirar la realidad y a entender cómo funciona y cómo debiera funcionar la realidad. Y esto es algo que hemos analizado y que hemos corroborado, que es distinto entre las naciones. Y nosotros particularmente hemos intentado medir cuál es el modelo económico que tiene la cabeza en la gente predominante en un país determinado. Esto es muy importante. Ustedes saben que yo soy historiador económico y uno de los historiadores económicos que hemos seguido es el premio Nobel Douglas North, que es el campeón del análisis de las instituciones y del cambio institucional. Pero al final de su vida, él fue cambiando su enfoque y poniendo mucho más énfasis en la mentalidad de la gente de un país determinado. Porque sabemos que mentalidad de la gente va a implicar la forma en que ven la realidad y que entienden la economía, y eso se va a traducir en voto de ciertos políticos que se corresponden a esa forma de pensar. Entonces, esto parece muy importante, y lo que hemos encontrado es una correlación muy fuerte entre un modo de pensar o el modelo económico que tiene la cabeza en la gente y después las instituciones que existen en el país. Yo estaba aquí ahí en el pasillo y recogí este folleto que es el International Profit Right Index, que tiene un mapa, nosotros también hicimos un mapa mundial de mentalidad. No sé si pueden hacer un zoom sobre la imagen. Bueno, de todas maneras, lo que se ve claramente, y se ve también en ideología, derechos de propiedad, hay ciertas zonas del mundo donde son muy respetadas. Una es toda la América del Norte, el norte de Europa, y después hay otra zona que tiene que ver con Asia,
el Asia del Pacífico, digamos. Y después hay como un gran corredor, aquí rojo está bien marcado, donde los derechos de propiedad, es una diagonal, nosotros lo hemos llamado una diagonal, donde los derechos de propiedad están menos respetados. Bueno, cuando uno mide mentalidad, da este mismo mapa. Entonces, ese fue, quizás podemos discutir ahora qué pensamos de esto, pero fue nuestra intención intentar medir si la gente tenía en la cabeza un modelo económico más pro mercado o un modelo económico donde el Estado, el gobierno, tenía el rol preponderante en el funcionamiento de la economía. Well, in order to make this more interactive, I'd like to start by asking a couple of people in the audience, why are you here? In other words, what do you want to get out of this session? Because we have someone who's devoted many years to the study of this important question. So we have some microphones. So if anyone would like to start out the conversation, so Gloria, right here with the Che Guevara t-shirt. So we'll wait for the microphone. And you can pose the question in English or Spanish. Okay. Muchas gracias, buenos días. Me parece un trabajo importantísimo y mi pregunta sería, una vez que las personas comprenden que no hay derechos de propiedad en su país y que el Estado tiene un rol preponderante en que esos derechos de propiedad no existan, ¿comprenden que es el rol del Estado garantizar la propiedad privada? Y segundo, ¿quieren que se garantice la propiedad privada o el hecho de que sepan que esta es la situación y el status quo los hace querer que ese status quo continúe? Gracias. So let's take, if we have one or two more, so we can really start to stir the pot. Right here. Gracias. Quería preguntar por el universo que responde esta pregunta y si hay alguna segmentación, digamos, no sé, universitarios, políticos o algún tipo de cosa así. Do we have one more? So over here. Good morning. Terry Easton of American Media Council. I have a question. I think everyone in the room understands the importance of freedom and liberty and the reduction in excessive taxation. And my question to you is the challenge of how do you reach both the policy and decision makers in countries and the populations to get your message across? So why don't we start with the second question was a bit more technical, if I understood it, about was there any segmentation of the audience? Yes, gracias. Es interesante porque cuando yo empezamos este estudio, lo empecé solo, porque un empresario que vos conocés, Federico Sorraqui, me había pedido que analizara el modo de pensar de los empresarios argentinos. Yo era historiador económico, me horroricé cuando me pidió, él era el presidente del Consejo de Administración de la universidad, donde ambos estuvimos, SEAD de muchos años, pero encontré esta fuente muy interesante que es la encuesta mundial de valores, que se hace en todos los países cada 4 años, que es la fuente que usamos. Entonces, cada 4 años en todos los países del mundo se hacen 500 preguntas a todos los países que se han asociado a esta encuesta, que la última eran, por ejemplo, 70 países, y entre las preguntas nosotros pudimos sacar 6 que detectaban el modelo económico que tenía la gente en la cabeza. Y ahí yo empecé estudiando si los países latinos tenían una forma distinta a los países anglosajones. Y ahí cuando yo hice ese primer estudio vi un contraste fuerte que me interesó después para seguir estudiando el tema. Los anglosajones son mucho más pro mercado, pro competencia, pro responsabilidad individual
que los países latinos. Y ahí nosotros hicimos segmentación, la única vez, después ya no hicimos más segmentación, y lo que se notaba es que, desde mi punto de vista argentino y tuyo, Argentina se destacaba por medimos empresarios, digamos white collar y obreros. Y el obrero argentino era el más antimercado de toda América Latina. Y el empresario argentino era el más antimercado de todos los empresarios. Obviamente, el empresario tiende a ser más pro mercado que el obrero en todos los países del mundo. En algunos países convergía mucho, pero hay una diferencia por estratos. Lo que pasa es que la encuesta se hace 1000 personas en cada país y una vez que uno pierde grados de libertad a medida que hace el zoom adentro. Pero sí había... Y hay otra cosa interesante que si quieren podemos hablar, es que en ese primer estudio me daba, y esto fue hace 5 años, que Chile, la mentalidad de la gente era muy antimercado. Ya en ese momento que me sorprendió, porque yo soy un creyente de que Chile es realmente un milagro económico comparativamente y que Chile es muy parecido a la Argentina en su forma de pensar. Y yo, mi prejuicio era el modo de pensar de los chilenos había cambiado después de este enorme crecimiento y cambio de la economía, especialmente en contraste. Yo creo que para mí le bastaba mirar el otro lado de la cordillera para ver el desastre que eran instituciones distintas. Y sin embargo empezó a dar muy temprano estos resultados que después se fue corroborando una y otra vez en las siguientes encuestas. Pero podemos hablar de Chile si alguien hace una pregunta. Respecto a lo de Gloria, bueno, ese es el tema, es el tema difícil. Para los que están acá, que están actuando todos están en acción, en batalla, para tratar de diseminar ideas, bueno, si hay culturas predominantes y estas tienen cierta persistencia, es mucho más difícil. Es decir, es mucho más fácil tratar de diseminar o discutir o difundir ideas pro mercado en Nueva Zelanda, porque ellos ya piensan así. Es mucho más difícil esa tarea en Argentina, o yo diría incluso en Chile, o en países africanos, o en nuestras mediciones son los países anglo los que tienen una visión media de la economía a favor del mercado, son los países anglo, y siempre Estados Unidos lideraba las encuestas. Después, interesante, el norte de Europa es muy pro mercado, y si quieren podemos hablar algo, porque algo está cambiando en Europa del Este, ex Europa comunista del Este, pero el norte de Europa era la otra. Y después teníamos del otro lado diagonal países como Japón, Taiwán, Vietnam. Vietnam es muy sorprendente cuán favorable al mercado es la población. Si yo fuera un empresario, invertiría en Vietnam. Me parece que ahí solo si la mentalidad de la gente, aunque el gobierno sea hoy en día comunista, está a favor del mercado, solo puede mejorar. Lo contrario podría pasar en otro país como Chile, donde uno ve la mentalidad económica de la gente y uno dice, esto es un poco inestable. Entonces es muy difícil, uno tiene que actuar sobre una cultura predominante, ¿no? En Argentina lo llamamos peronismo quizás, pero en Chile sería una cultura de izquierda. Y eso yo pienso que para los que son think tank que actúan en muchos países, les requiere pensar mucho estrategias distintas para distintos países. Sí. Yo te diría que el caso más sorprendente es el de Chile al revés, que ha tenido gobiernos, no sé si ustedes leyeron las memorias de Hernán Vigi,
Él escribió una memoria que me pareció muy interesante, era el ministro de Economía de Pinochet, no siempre, pero estuvo en varios cargos, y en las memorias él dice: nosotros empezamos a actuar, a hacer todas las reformas económicas. Chile, el mundo hizo una transformación económica enorme en los 90, que fue las privatizaciones, fueron extraordinarias, pasaron en todos los países. China tuvo el proceso privatizador más grande del mundo, creo que eran 200.000 empresas que pasaron del Estado a... y Chile empezó. Pero en Chile fue hecho por un gobierno militar que impuso, o un equipo económico que impuso, pero la población seguía pensando, había elegido hace poco a Salvador Allende, es decir, esa es la forma de pensar que hoy se ve como salir de un lugar donde estaba oculto y volver a aparecer. Entonces Chile sería para mí el lugar donde más se nota este contraste y nosotros lo notamos, no sé si otros países, nosotros a nivel internacional encontramos, por ejemplo, que Vietnam era un caso interesante, todos los países comunistas, Europa del Este podría ser donde la gente en general, si uno hubiera hecho una encuesta, era bastante pro-mercado, pero por la fuerza se impone un modelo institucional distinto. Si hubiera habido elecciones libres, en los países comunistas que están transformándose, digamos China o Vietnam o otros países, las élites comunistas lo que están haciendo es adecuarse a lo que la mentalidad de la población, media de la población es, ¿no? Entonces esa sería, no sé si es muy buena respuesta, pero es... no sé si contesté, a ver, no, la pregunta... Sí, ¿me Could you ask that again? Do you want to, Terry, reframe your question again? Right, because what you are doing is so important. The challenge is, how do you reach two different groups with your message? Your message is clearly a true message. You can compare the different economic and social systems and political systems from country to country to see which is successful and which is not. So the challenge is, in each of the countries that you're working in, how do you reach the decision makers to educate them, and then also how do you share your message with the population, which of course has been taught over the years to believe that free markets are evil and the alternatives are the only working solutions. So that's the question, how do you reach out to the people? Esa es una pregunta muy difícil y creo que yo no soy experto, ustedes que están en la batalla de ideas son todos más expertos. Lo único que yo diría es que es una tarea difícil. Muchas veces me parece que es como, ¿cómo hago yo para cambiar el idioma en que habla la gente? Y bueno, hemos tenido países que se han vuelto bilingües y han aprendido otro idioma. Pero eso es un proceso muy lento, difícil. Entonces, es ante una cultura determinada, el cambio es tremendamente difícil. Les quiero decir la experiencia argentina. Argentina, nuestro índice, es el único país que hemos visto que es muy inestable en el índice. Es como que frustraciones económicas grandes hacen cambiar el valor del índice. Por ejemplo, a fines de los 80 el índice de pronto empezó a mostrar que de pronto la valoración de la gente fue mucho más pro mercado. Y cuando viene Menem, que produce una revolución económica similar a la chilena, de privatizaciones, de apertura de la economía, etcétera, 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 el índice inicialmente acompañó este cambio. Pero es como que pronto de vuelta después tendemos a converger a nuestra tendencia. Y ya en las últimas mediciones del índice del gobierno de Menem daba una caída en el índice y para cuando entraron los Kirchner, que iniciaron un proceso, bueno, ya lo conocemos en la Argentina, que sigue, que todavía hoy estamos viviendo, había vuelto la mentalidad de la población a creer en un Estado paternalista que tiene que ocupar de la gente, que tiene que tener un rol
protagónico. Es decir, es tremendamente difícil ese cambio, pero los países cambian. Esa es la otra cosa. ¿Okay? A mí me sorprendió siempre que en el índice, los últimos índices, que son cada 4 años, nos daba que Europa del Este era muy antimercado, después de la caída del comunismo. Inicialmente había apoyado, también había habido un cambio en esta región, la economía de mercado, y después había caído. Pero en la última medición, todos los países del este, salvo del este, digamos, europeo, del norte de Europa, no Ucrania ni Rusia, habían pasado a estar en los primeros puestos del ranking. Países como la República Checa y los otros países bálticos. Fue muy notable el aumento. Y cuando empezamos a tratar de mirar qué es lo que había ocurrido, lo que ocurrió es que las generaciones jóvenes son mucho más pro mercado que, digamos, sus padres. Eso es muy interesante. No tengo una explicación, pero si nosotros hubiéramos hecho el índice solamente de gente joven, la tabla hubiera estado totalmente dominada por estos países, ex países comunistas europeos. El tema de los jóvenes es muy importante porque cuando lo aplicamos a los países nórdicos o a los países anglo, da el fenómeno inverso. Si uno mira a Estados Unidos, en Estados Unidos las generaciones jóvenes son mucho más de izquierda que sus padres. Hay una tensión. Y los que hemos enseñado a alumnos norteamericanos nos lo hemos visto. Yo enseñaba a alumnos de Business School en Buenos Aires que venían al semestre abroad y notaba que su posición ideológica de las escuelas de business era, digamos, muy antiliberal en temas económicos. Me sorprendía. Y hay algo que está ocurriendo. Entonces es interesante. Yo, si tuviera un proyecto de investigación sobre este tema, lo que trataría de mirar es qué pasó en Europa del Este, donde las generaciones jóvenes... En cambio, cuando uno mire, quizás podamos hablar de América Latina, cuando uno mira América Latina, en general las generaciones jóvenes piensan en términos medios igual que sus padres. Algo interesante para remarcar es que no toda América Latina es igual. Si nosotros lo miramos a toda América Latina como un grupo, está más o menos en la mitad de la tabla, pero hay países mucho más pro mercado en América Latina, estamos hablando de las poblaciones, que otros. Por ejemplo, la tabla es liderada por Colombia como el país más pro mercado en la región. Colombia tiene un índice que es 70% superior a la Argentina. Guatemala está bastante alta en la tabla. Brasil es sensiblemente mejor que muchos otros países, cosa que también me sorprendió y le pregunté a amigos como Leónidas Emanovich, que muchos conocerán, si a él le parecía que esto era posible y él confirmó. Y Perú está por ahí por el medio y después países que dan mal en la tabla, que son Chile y Argentina sistemáticamente a lo largo de todas las mediciones que hemos hecho. Let me pose a question about the predictive value of this model. So when you and your co-author Paul Chegedli, who's a Hungarian econometrician, and Brad Lips, co-author of the final paper, ran the regression comparing the economic freedom of the world scores from Fraser Institute with the index of economic mentality, you found 6 outliers, which were pretty interesting: Zimbabwe, Iran, Hong Kong, Ethiopia, Vietnam, and Chile. And in the Hong Kong and Chile cases, the economic mentality score would have predicted lower economic freedom than, in fact, was measured. But in the others, it was the reverse. So you mentioned if you were an investor, would you put your money where your model is, in a way? Sí, obviamente que estamos trabajando con encuestas que tienen sus limitaciones. Yo creo que esto pinta como un panorama borroso de lo que puede ser. China, por ejemplo, tiene un valor medio en esta variable. La población china no es muy procapitalista, tiene una evaluación media, mucho más, o sea, si lo contrastamos con el tipo de instituciones que impuso Mao, era mucho más pro mercado la mentalidad económica de la gente. Y nosotros eso lo atamos en general. Yo tengo mi propia teoría por qué hay ciertas poblaciones que son más pro mercado que otras.
Y bueno, tengo el sesgo de historiador, yo creo que tiene que ver con estructuras agrarias históricas en países donde, porque tenemos que recordar que hace 200 años la gente vivía en el campo, el 80 o 90%. Entonces hay mi propia teoría, que no ha convencido a muchos, pero digamos que es que las estructuras agrarias, digamos, donde existía el pequeño campesino independiente, se generó una cultura mucho más pro mercado que ha persistido en el tiempo. Claramente Estados Unidos ha sido uno del caso, la pequeña unidad agrícola familiar, donde el agricultor era además propietario de su tierra. El norte de Europa, que no estaba dominada por el feudalismo, también existía este pequeño agricultor libre que creó en Holanda y en Suecia una cierta... El agricultor siempre, los que conocemos el campo, es una persona que no le tiene miedo a la competencia, que tiene iniciativa y que no le gusta la acción del Estado. Él ve muy claramente que el Estado viene a cobrarle impuestos. En cambio, donde existían sistemas esclavistas, feudales o de grandes haciendas o estancias, siempre ahí la experiencia de la gente ha sido la de alguien que manda y él obedece y el bienestar depende de alguien que está arriba. En los países feudales era del señor feudal o de muchos de estos países como Rusia, tenían sistemas comunales muy agresivos, digamos, donde era la comuna la que tomaba la decisión que afectaba el individuo. Así que por eso es un tema quizás de persistencia económica y hacen la tarea de los think tanks mucho más difícil, ¿no? y compleja. Solo algunas otras mediciones que muestran la persistencia. Se ha mostrado que las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos, los que vienen de países que son más pro mercado en sus poblaciones, tienden a llevar esa ideología con sus migraciones. Por ejemplo, los que venían de los inmigrantes japoneses en Estados Unidos, las familias, una generación después tienden a ser mucho más pro mercado que los que han emigrado, digamos, de la Unión Soviética o de países, digamos, árabes. Entonces hay persistencia en el tiempo. Otra cosa que hemos encontrado, esto ya estoy hablando de otros estudios, los profesores universitarios no son neutros. No es que yo enseño economía y no estoy afectado por la cultura en que me encuentro. Los profesores universitarios en Estados Unidos van a tender, hoy tenemos un vuelco hacia la izquierda en toda la academia, muy fuerte, hasta en la economía, pero tienden a ser más pro mercado de un profesor que está, por ejemplo, en un país latino como España o Italia. También en Argentina nosotros hemos recibido emigraciones de Italia y de España, que ranquean muy bajo en el índice. Yo no puedo dejar de creer que eso tuvo alguna influencia ideológica, porque Argentina fue el país más abierto a la inmigración del mundo, proporcionalmente. Y la gente viaja, a veces con un poco de capital, pero sí siempre viaja con su cabeza. Y lo que ha aprendido, el idioma que ha aprendido a hablar, sigue persistiendo en el tiempo. Puede cambiar, pero lentamente. Entonces en Argentina hubo un cambio en los 90 y ahora se está viendo otro, es interesante. Ustedes han visto que el fenómeno Milei tiene una expectativa de voto de 25% del tiempo. Y las encuestas dan que la gente se está volviendo mucho más pro mercado de lo que era hace 5 años. Bueno, ojalá, yo soy un poco escéptico, pero ojalá este sea un fenómeno persistente y si salimos de esta enorme crisis en que yo pienso que va a explotar muy pronto, este nuevo modo de pensar sea el dominante en el futuro. I'd like to then raise this issue of culture. You've talked about people bring their culture with them, that it's a persistent feature. So Lawrence Harrison and Samuel Huntington, their book Why Culture Matters, has a kind of deterministic flavor to it. It's a bit depressing. That's the culture you have. You got it from your grandparents, they got it from their grandparents, and that's it. But in your index, I'll list the first 6 or 7. New Zealand, Czech Republic, Sweden, United States,
And then 5, 6, 7, Bulgaria, Georgia, Romania. It's hard to imagine how the last 400 years and their history, which was not particularly liberal, would have vaulted them into the top 10. So something else is going on here that is countering the cultural inheritance from grandma and grandpa. Sí, eso es lo que yo marcaba. En esos países las generaciones jóvenes tienden a ser distintos a sus padres. Y no tengo una explicación por qué está ocurriendo eso, ni tampoco tengo una explicación por qué las generaciones jóvenes de Estados Unidos tienden a estar más a la izquierda que sus padres en cuanto al modelo económico, por lo menos. Pero creo que para Atlas o para otro tipo de organizaciones deberían ponerse a estudiar este tema de qué es lo que produce estos cambios, ¿no? Y cómo... Nosotros hicimos otro estudio con Roberto Salinas, que siempre ha apoyado esto, y Juan Carlos Rosiello, sobre los influencers. Hicimos un ranking de influencers solo limitado usando Big Data, solo limitado a las Américas, Estados Unidos y España. Y hicimos un ranking de influencers y analizamos para 6 o 7 países quiénes eran los influencers más importantes. Y me sorprendió, América Latina tiene muchos influencers, digamos, liberales o libertarios. Milei salía como el influencer más transnacional de los libertarios latinoamericanos, por ejemplo. Pero cuando miramos los influencers norteamericanos, en general tenían actitudes heterodoxas respecto al mercado. El influencer más importante, el que era el más importante de nuestra medición, ya esto ha cambiado hoy en día, era Krugman. Y Krugman, cuando esto lo hicimos a través de un análisis de Twitter, uno ve que el mundo de Twitter, que es el mundo donde quizás estas redes sociales más se discuten ideas, es un mundo tremendamente agresivo y polarizado. Pero uno veía ahí cómo Estados Unidos, a través de Krugman, Stiglitz y otras personas, estaba influyendo a los otros países de América Latina, porque tenían muchos seguidores en América Latina, y ya no les estaban. Estados Unidos siempre nos envió lo que nosotros consideramos el consenso de Washington, ¿no? Libertad económica, comercio internacional, privatización, regulación mínima, etc. Hoy el mensaje que nos viene de Estados Unidos es posiblemente el contrario. Y eso es muy interesante, ha sido un gran cambio. Y si nosotros queremos buscar por ejemplo, Estados Unidos no tiene ningún influencer importante pro mercado hoy en día. Todos más bien están a la izquierda. En cambio, América Latina, nosotros miramos los distintos influencers de la región, tienen muchos influencers en Twitter, por ejemplo, pro mercado, que están hablando de privatización, apertura, Estado mínimo. Por ejemplo, Brasil destaca mucho en este sentido. Argentina tiene de todo, pero tiene gente como Milei, que son muy importantes, y así con el resto de los países. Pero para mí, de todos estos estudios, y Estados Unidos en este ranking de mentalidad, uno lo ve como poco a poco va dejando los primeros lugares, ¿no? Algo muy importante está ocurriendo en Estados Unidos y muy preocupante, y si yo estuviera en estas organizaciones, hablaría con mis financiantes para decirles, miren, esto que nosotros estamos haciendo es muy importante. Estados Unidos está dejando de ser el faro al cual mirábamos todos los países del mundo y del cual nos nutríamos de ideas para transformar nuestros propios países. Well, I think on that note, I'd like to mention a very important point. Go to cato.org and you can put in the search engine Carlos Nuland, and you can download the whole paper, all the charts, the data sources, and so on. It's not that long. It's a really fascinating paper. It's interesting, and the last comment tells us we have a lot of work ahead of us. There's hard work ahead to get into that sphere of the influencers and be able to change public opinion.
And with that, let's continue the conversation over coffee. Thank you very much. Join me and thank, oh, Carlos, you have one last point? Yeah, solo quería agradecer, nosotros hicimos el índice inicialmente para el Fraser y después Brad Lips y el Atlas tomó con mucho entusiasmo, Roberto Salinas, y nos permitió continuar este trabajo en el tiempo. Ya Brad se unió, así que muchísimas gracias porque esto permitió que siguiéramos trabajando en este tema. Well, let's join thanking Carlos.